Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de el mayor problema que tienen los profesionales del fútbol hoy en día, que es este que veis aquí, que es la falta de oportunidades en el fútbol, ¿vale? Hay mucha gente muy bien preparada, sobre todo en España y Sudamérica, que son los dos mercados que yo controlo, ¿vale? Tenemos gente muy bien preparada, con un montón de cursos, un montón de formaciones, un montón de experiencia dentro del mundo del fútbol, pero aún así todos sabemos, todos los que estáis dentro del mundo del fútbol, ya seáis entrenadores, analistas, ojeadores, preparadores físicos, etcétera, sabéis la falta de oportunidades que hay dentro del mundo del fútbol. Entonces, en este caso, vamos a ponerle solución o cómo yo le puse solución. Voy a contaros paso por paso cómo yo lo hice. Os voy a explicar cómo vosotros también lo podéis hacer. Y vamos a intentar, pues lo dicho, ponerle solución a un problema que evidentemente va a seguir dentro del mundo del fútbol porque hay muchísimos profesionales para pocos puestos realmente, ¿vale? Para pocas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos pocos puestos ya están cubiertos por otras personas, en el momento en que salen esas personas, evidentemente hay muchísimo mercado para un mismo puesto. Entonces, lo que tenemos que intentar es diferenciarnos de alguna manera, ¿vale? Entonces es un poco lo que yo fui consiguiendo. Vamos a apuntar en la tableta ahora los diferentes, las diferentes formas que tenemos de llegar al objetivo, que es tener oportunidades e intentar vivir del fútbol. Y os voy a contar también un poco mi experiencia para que sepáis cómo yo lo hice y cómo vosotros también lo podéis hacer. Antes de nada me presento, mi nombre es Raúl Martínez, soy analista táctico individual y trabajo con jugadores desde amateur hasta profesionales de primera división, ¿vale? Trabajo de manera externa a clubes y a día de hoy pues puedo decir que he podido vivir del mundo del fútbol. Así que vamos a ver ahora en el iPad cómo tú también puedes intentarlo y seguramente conseguirlo. Vale, ¿cómo podemos solucionar este problema? Antes de nada, para solucionar un problema, evidentemente hay que ir a la raíz del problema, ¿vale? Entonces, vamos a escribirlo por aquí. La raíz del problema, en este caso, ¿cuál es? Lo vamos a poner por aquí, en rojo, para que se remarque bien, que es básicamente que todos los entrenadores o analistas o ojeadores están prácticamente cortados por el mismo patrón. Es decir, tienen las mismas habilidades. ¿Vale? Vamos a poner las habilidades como si fuesen cubos, ¿vale? Es decir, vamos a poner el primer cubo, primera habilidad, segunda habilidad. Bueno, no le hagáis mucho caso a cómo dibujo, que evidentemente no es mi fuerte. Pero vamos a poner aquí, este sería el cubo de, por ejemplo, la táctica, ¿vale? Este sería el cubo, por ejemplo, de la metodología de entrenamiento, por ejemplo, ¿vale? Este sería el cubo de la parte psicológica, por ejemplo, de cómo trabajamos con los futbolistas. Vale, vamos a poner ahí psicología. Es decir, todos tenemos una serie de actividades, una serie de, digamos, de cubos que tenemos que rellenar, ¿vale? Para tratar de ser lo mejor profesionales posible. ¿Qué pasa en España y qué pasa en Sudamérica? Que la mayoría de gente sigue el mismo patrón. ¿Cuál es el mismo patrón? Es básicamente realizar los cursos de entrenador. Vale, eso es básicamente cuando una persona entra en el mundo del fútbol, todo el mundo le dice que no deja de ser verdad, ojo, no deja de ser verdad, todo el mundo le dice que tiene que tener los cursos de entrenador porque a nivel currículum es lo primero que le van a pedir siempre, entonces se empieza con la parte de los cursos de entrenador, después suele hacer siempre alguna formación en metodología, ¿vale? Que es muy común. Vamos a ponerlo por aquí, metodología. Después siempre tiene alguna formación en análisis, generalmente en análisis grupal, ¿vale? Vamos a ponerlo así, análisis grupal. Vamos a poner por aquí también el cubo del análisis grupal, porque es algo que la mayoría de gente también tiene. Vamos a ponerlo por ahí, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al final estos cubos están rellenos, ¿vale? Vamos a ponerlos como si tuviesen agua. Están rellenos todos iguales, ¿qué es lo que pasa? Que al final sacamos profesionales o somos ese tipo de profesionales igual que el resto. Es decir, todos los profesionales del mundo del fútbol, la gran mayoría tienen los mismos cubos, incluso vamos a poner uno por aquí, que es un poco diferente, pero también se suele ver mucho, ¿vale? Que es de dirección deportiva.
¿vale? Muchas veces cuando la gente ya no sabe por dónde tirar para poder vivir del fútbol, también van a la dirección deportiva, que no está nada mal, ojo, saber un poco de todo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final, evidentemente, si todas las personas son, por ejemplo, un 7 en táctica, un 8 en metodología, un 6 en psicología, un 7 en análisis grupal y un 7 en dirección deportiva, pues al final somos una persona del montón. Es decir, estamos prácticamente en la media de 7, ¿vale? O en este caso en la media de 7. ¿Qué pasa con esto? Que no nos estamos diferenciando por ningún lado. Es decir, en este caso lo que tendríamos que hacer es diferenciarnos de alguna manera, ¿vale? Si nos diferenciamos, ¿qué pasa? Que al final vamos a tener oportunidades diferentes al resto. Es decir, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que los demás. Es decir, podemos tener suerte y podemos que en algún momento tener, por ejemplo, algún contacto, ¿vale? O vamos a ponerlo directamente como suerte, ¿vale? ¿Qué significa un contacto o suerte? Pues que evidentemente en algún momento siempre nos puede llamar un equipo con el que no contábamos y podemos mejorar estas oportunidades, podemos tener una muy buena oportunidad, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que evidentemente vamos a seguir siendo el mismo tipo de profesional. ¿Qué pasa en este caso cuando llega alguien que, por ejemplo, ponemos el ejemplo de los cubos otra vez, es un 10 en táctica, ¿vale? Tiene el cubo lleno entero de táctica, pues que en vez de un 7 en este caso, vamos a borrar el 7 y le vamos a poner un 10. Es decir, este profesional ya está destacando mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un 10 en la parte táctica, entonces, bueno, pues es un 8 en metodología, un 6 en psicología, análisis grupal y dirección deportiva un 7, por ejemplo, pero en este caso es muy bueno tácticamente. Es decir, está en un club que le permite poner, digamos, en este caso, meter la metodología y la táctica que él quiere dentro del equipo, puede hacer el equipo a su antojo, tienen recursos económicos para coger las diferentes piezas que necesita y a partir de ahí puede potenciar al equipo. Entonces esa es una persona que evidentemente, sabiendo que es muy bueno en la parte táctica, va a tener muchas más oportunidades de destacar, ¿vale? Entonces, en este caso, podría ser un entrenador que vaya a tener esa oportunidad de subir a un equipo o de subir a un equipo mejor en este caso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene ese cubo totalmente completo, tiene ese cubo muy bien preparado, ¿vale? Nunca va a estar al máximo, evidentemente, un cubo, porque siempre se puede seguir aprendiendo, pero va a estar por encima del resto. Entonces ya nos estamos diferenciando. ¿Qué pasa con esto? Que la parte de entrenadores, y lo vamos a poner por aquí, vamos a ponerlo en negro mismo, ¿qué pasa? Los entrenadores generalmente, ¿vale? El 98% de los entrenadores, lo vamos a poner así, son copias unos de otros. Es decir, ninguno se diferencia, ¿vale? ¿Cómo se pueden diferenciar? Pues lo que vimos, mejorando la parte táctica, mejorando la metodología, mejorando la psicología, el análisis y demás, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final cada club tiene un entrenador. Es decir, clubes, vamos a poner el ejemplo de que haya, me lo invento, 70.000 clubes en un país, ¿vale? Pues evidentemente vamos a decir equipos mejor que clubes, porque clubes, bueno, involucra muchos equipos, pero en este caso, si hay 70.000 equipos en un país, pues al final hay 70.000 puestos de entrenador, ¿vale? Entonces, al final los que van a los 70.000 entrenadores, digamos, que mejor preparados estén, son los 70.000 que van a estar dentro de esos puestos. Pero es que a lo mejor en España, y me lo invento totalmente, puede haber 1.000.000 de entrenadores, vamos a ponerlo así, ¿vale? 1.000.000 de entrenadores. ¿Qué pasa? Que al final hay prácticamente 930.000 sin oportunidades, ¿vale? ¿Por qué es esto? Lo que repetíamos. Porque al final no tenemos esa diferenciación con respecto al resto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vale, podemos o bien intentar llenar los cubos, los clásicos cubos que tiene todo el mundo, que serían esos que vemos ahí, o podemos en este caso ir un paso más allá, intentar pensar cómo podemos generarnos oportunidades y a partir de ahí llenar un nuevo cubo, que en este caso es el cubo del análisis individual. ¿Y por qué digo que es el cubo más interesante hoy en día? Primero, porque tengo la experiencia de que yo
a mí fue lo que me hizo poder vivir del fútbol, eso lo primero. Segundo, porque tengo muchos alumnos en la formación que también les ayudó a generar sus primeros ingresos, aunque no vivan directamente de ello, que algunos sí que tenemos, pero puede que aunque no vivan directamente de ello, vayan a tener muchas más oportunidades. ¿Y esto porque es? Básicamente, vamos a indicar por aquí que este es el del análisis individual. Análisis individual. ¿Vale? Y si tenemos lleno este cubo, ¿qué pasa? Que la mayoría de gente ni siquiera lo tiene, no lo tiene ni un poco lleno porque nunca se han formado en análisis individual. Vamos a remarcarlo bien por aquí, que es lo importante. ¿Qué pasa con el análisis individual? Que al final nos permite ser mejores entrenadores. ¿Vale? Nos permite ser mejores entrenadores, nos permite desarrollar más a los futbolistas, entonces consecuentemente con eso vamos a ser un mejor entrenador. Ya estamos sumando un cubo más que la mayoría de gente, nos permite ser analistas individuales en un club, que al final es una profesión que no está generalmente dentro de los clubes, pero que si le mostramos al club ese valor, evidentemente van a necesitar una persona que haga el trabajo que estamos haciendo nosotros, porque van a ver que es algo que le puede dar demasiado retorno, ¿no? Entonces van a querer invertir en ello. Todos los clubes, hablábamos de los 70.000, te hablo de 70.000 a ojo, es decir, no tengo ni idea de cuántos clubes hay, pero esos 70.000 clubes, te puedo decir que el 99% de esos clubes no tienen analista individual, eso 100%, porque ni siquiera en primera división los tienen, entonces ya estamos buscándonos esas oportunidades en clubes, pero es que además podemos ser analistas individuales por nuestra cuenta. ¿Vale? Lo vamos a poner así, por nuestra cuenta. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de trabajar por nuestra cuenta? Que al final vamos a buscar futbolistas de forma externa a clubes, vamos a hablar con futbolistas, y veía el otro día un dato, que es que en España, vamos a ponerlo así, en España, solo en España hay más de 1 millón, voy a poner 1 millón, pero hay más de 1 millón de jugadores federados. ¿Vale? Es decir, más de 1 millón de jugadores federados solo en España. ¿Qué pasa con esto? Que si sumamos 1 millón de jugadores, por ejemplo, más 70.000 clubes, más agencias de representación, no tengo ni idea de cuántas hay en España, vamos a poner 500 agencias de representación con las que podemos trabajar también como analistas individuales. Vamos a poner que hay 300 agencias de scouting en España. Bueno, pues al final ya estamos sumando 1 millón más 70.000, 1.070.000 más, vamos a ponerlo así, 1.070.800 puestos en este caso. ¿Vale? No sé por qué se selecciona ahí el número, a ver, bueno, no sé por qué, pero ya estamos pasando de que esos 70.000 puestos que teníamos solo con los clubes como entrenadores pasan a 1.070.800, ¿vale? En este caso, sumando, y me invento los números, pero podéis buscarlo perfectamente, los futbolistas con los clubes, con las agencias de representación, con las agencias de scouting. Pero es que no es solo esto, sino que además, si nos vamos a Sudamérica, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a Sudamérica, y es que en Sudamérica podemos tener en toda Sudamérica, y me lo voy a inventar, 25 millones de jugadores federados. ¿Por qué? Porque al final, si sumamos todos los países, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, vamos a tener un montón de futbolistas federados. ¿A qué me refiero con estos futbolistas? Que podemos trabajar de forma individual con ellos, ¿vale? Entonces, al final es sumar oportunidades, es decir, no digo que sea fácil, ¿vale? Poder generar ingresos con esto. No es fácil porque hay que estar muy bien preparados, porque hay que, sobre todo, tener también ciertos conocimientos en marketing y demás. Por eso en la formación hablamos bastante de este tema de marketing, aparte del análisis individual. Pero al final lo que estamos buscando es tener la mayor cantidad de oportunidades posible. ¿Qué es lo bueno del análisis individual? Que tú dices, bueno, pero es que yo vivo en España, ¿por qué voy a trabajar con gente de Sudamérica? Bueno, porque trabajamos todo de forma online, ¿vale?
no eres un entrenador que tiene que estar en un equipo, tiene que estar en un club, en una ciudad en concreto, sino que tú, desde tu casa, con tu ordenador, vas a poder trabajar con un chico de España, con uno de Colombia, con uno de Perú y con otro de Ecuador, ¿vale? Entonces, en este caso, vas a tener muchas más facilidades para poder generar ingresos. ¿Por qué? Porque es que además, hablábamos de que a lo mejor había, lo teníamos por aquí, 1 millón de entrenadores en España formados, ¿vale? Pero es que pasamos a los analistas individuales, y analistas individuales, teniendo en cuenta que solo hay una formación en España, que es la mía, en este caso, tenemos 200 alumnos en la formación. Algunos de ellos no están ejerciendo como analistas individuales, simplemente querían esos conocimientos para aplicarlos como entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Que al final podemos poner que la mitad estén trabajando como analistas individuales, incluso te diría menos que la mitad, porque muchos de ellos pues están en otras partes del fútbol, pero lo que querían era esos conocimientos. Vamos a poner que hay 80 analistas individuales, ¿vale? Que pueden parecer muchos, pero al final nos ponemos a pensar, ¿y cuántos entrenadores puede haber en España? Muchísimos más. Es decir, antes ponía 1 millón, pero no tengo ni idea. O sea, pueden ser infinitos más, ¿vale? Entonces hay que comparar un poco la poca oferta que hay de este tipo de profesionales en comparación con entrenadores o con por ejemplo, ojeadores, ¿vale? O con analistas grupales, con la cantidad de mercado disponible que hay, que en el caso de los entrenadores es muy pequeño porque tienes que estar en un club, en el caso de los analistas grupales es muy pequeño porque tienes que estar en un club, en el caso de los ojeadores o estás en un club o estás en una agencia de scouting o representación, pero es que en el caso de los analistas individuales tienes millones y millones y millones y millones de futbolistas disponibles, ¿vale? Si hablas inglés, tienes el mercado inglés, el mercado de Estados Unidos, el mercado de prácticamente cualquier país, ¿vale? Pero si solo hablas español, pues tienes el mercado español, el mercado de Sudamérica, que es enorme. Entonces, hay una cantidad enorme de futbolistas, hay muy pocos profesionales trabajando de ello y evidentemente tienes una oportunidad súper grande en este caso de poder generar ingresos con el análisis individual. Entonces, lo único que digo es que hay que ser un poco inteligente en estos casos, que a lo mejor tu objetivo es ser entrenador a largo plazo, no te digo que no, en este caso no tiene por qué ser analista individual, pero mientras te sale esa oportunidad que tanto buscas, pues puedes en este caso generarte ingresos viendo fútbol y ayudando a futbolistas a mejorar, que es al final lo que queremos todos, ¿no? Así que, como digo siempre, en la primera línea de la descripción tenéis la lista de espera para la formación en análisis individual que yo imparto. Como veis aquí ya somos más de 200 alumnos, ¿vale? En el momento en que se abran plazas me pondré en contacto con vosotros, todos los que hayáis rellenado la lista de espera. Y si tenéis cualquier tipo de duda, también debajo tenéis mi Instagram para que me preguntéis cualquier tipo de duda que podáis tener. Si necesitáis un documento con toda la información sobre la formación, sin ningún problema, os lo voy a enviar. Así que, ya os digo, si queréis empezar a generar ingresos con el fútbol, escribidme por aquí abajo en Instagram, apuntaros en la lista de espera y podéis veros todos los vídeos del canal de YouTube, que al final, simplemente con estos vídeos, creo que ya podéis empezar a generar ingresos sin ningún tipo de problema y son todos gratuitos. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.